Antes de comenzar este tema, también me gustaría agradecer a Gerson Osinaga, que me regaló esta Biblia misionera de estudio, junto a un libro o a un folleto para comprender mejor el Apocalipsis. Así que, Gerson, muchas gracias. Seguramente lo voy a estar utilizando mucho. Estuve viendo algunas cositas de la Biblia. Me gusta mucho porque, por ejemplo, cuando se refieren los 10 mandamientos al día de descanso bíblico, usa el nombre del día que corresponde en nuestro idioma, sábado, por ejemplo. Y bueno, algunos otros puntitos que me gustaron mucho de esta Biblia misionera de estudio. Esta Biblia la está repartiendo la Iglesia Adventista hacia aquellos que quieran dar estudios bíblicos precisamente. Y les da adicionalmente un folleto de estudio sobre el Apocalipsis donde podemos encontrar lo que ha sido siempre la visión clásica de la Iglesia sobre las profecías contenidas en el libro de Apocalipsis. Quizás, como nota al margen, me gustaría que haya un poquito más de referencias bíblicas y referencias a Elena de White, por ejemplo, quien es la profeta de la Iglesia Adventista, cuando se comenta el significado de algunas profecías, pero está un poco escueto y, ya les digo, la visión clásica. Está muy bueno para conocer esa visión y, bueno, se los recomiendo a todos los que quieran estudiar un poco más las profecías. En este programa queremos presentarles nuevos avances en el estudio de las profecías del Apocalipsis y es un poco lo que vamos a estar compartiendo para complementar o aumentar lo que los adventistas hemos entendido hace mucho tiempo sobre las profecías de la Biblia. Para eso también me acompaña el licenciado Daniel Cúcaro, que él tiene una visión muy interesante sobre este tema, por ejemplo, las trompetas del Apocalipsis, que vamos a estar analizando en este tema. Las trompetas del Apocalipsis, ¿en qué contexto lo encontramos dentro de las profecías de la Biblia? Si nosotros abrimos nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis, vamos a ver que en el primer capítulo se presenta al libro y a su autor, es decir, a Jesucristo. En los capítulos 2 y 3 se presenta el mensaje a las iglesias, el mensaje que tiene Dios hacia cada una de las iglesias que sabemos han tenido un cumplimiento en los periodos proféticos de la iglesia, pero también van a encontrar un cumplimiento en la realidad actual de cada iglesia en este tiempo que se dice cristiana, y en cada uno de nosotros tiene un mensaje que darnos, dado que en cada mensaje a estas iglesias se le dice: el que tenga oído, es decir, todas las personas, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a todas las iglesias. Todos debemos comprender el mensaje que Dios envía a su iglesia. Y desde el capítulo 4 en adelante empieza lo que es la revelación del Apocalipsis con una visión del trono de Dios rodeado por 24 ancianos que están sentados también en tronos y 4 seres vivientes que en ese contexto empieza a desarrollarse primero los 7 sellos del Apocalipsis en los capítulos 4 y 5. Y después en los capítulos 8 y 9 empiezan las 7 trompetas del Apocalipsis, que es un poco más ampliatorio de lo anterior. Y ya en el capítulo 16 encontramos las 7 copas de la ira de Dios. Bueno, en este programa vamos a tratar de entender un poquito qué es lo que son las trompetas del Apocalipsis. Y para eso la primera pregunta es, Daniel, en cuanto al marco conceptual. La visión del librito que comienza en Apocalipsis 4. La pregunta es, ¿qué, dónde y cuándo? Es decir, ¿qué contiene el librito que figura en Apocalipsis 4? ¿Dónde ocurre esa visión? ¿En qué apartamento del santuario celestial? ¿Y cuándo es el momento en que se produce la entrega de ese librito a Jesucristo? Es una pregunta amplia. La Biblia no da muchas explicaciones sobre eso, pero tenemos nosotros que investigar cuál es el contexto del mensaje central del Apocalipsis. El mensaje central del Apocalipsis está hecho para la última generación de la tierra. La generación que va a vivir en el momento del cierre del tiempo de la gracia, porque esa generación
es la que va a vivir sin intercesor y necesita tener toda la información necesaria para poder pasar por esa prueba. Obviamente que Dios, en su inmensa sabiduría, Él ha escrito un libro que puede ser entendido y aplicado en muchas épocas de la historia. Porque cuando Dios le dio el libro al profeta Juan, sabía que iban a pasar cientos de años hasta su cumplimiento total. Ya han pasado 1900 años. Y muchas de las cosas que dice fueron entendidas, las mismas cosas, por distintas generaciones. Cuando habla de persecuciones, los valdenses la aplicaron a ellos, los hugonotes la aplicaron a ellos, los cátaros y los albigenses, todos los pueblos que por ser fieles a Dios fueron perseguidos, entendieron que esas persecuciones se aplicaban a su vida y que probablemente el resultado sería la pronta venida de Jesús, y nada de eso ocurrió. Pero Dios lo dejó allí asentado para que ellos pudieran vivir por fe. El contexto es el santuario, el momento de la expiación. El librito es el libro de la historia de la humanidad. No es el libro de la vida donde aparecen escritos todos los salvados, es otro libro que se abre en el momento del juicio. Este es un libro que contiene, podríamos decirlo en palabras adventistas, el conflicto de los siglos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que revela todo el misterio de Dios y que nos explica todas las cosas que habían estado ocultas para que las entienda la última generación. Nosotros creemos que somos la última generación. No lo sé, yo creo que somos la última generación, pero también hubo otras generaciones que creyeron que eran la última generación y todas ellas ya pasaron. Por eso no puedo ser tan dogmático con eso, pero me entusiasma el hecho de poder ver el cumplimiento de las señales en este tiempo. Por ejemplo, en el capítulo 6 dice que cuando se abrió el sexto sello, versículo 12, hubo un gran terremoto y tradicionalmente los adventistas lo hemos identificado como el terremoto de Lisboa en 1755. Después dice, el sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió como sangre y lo hemos identificado como un evento que ocurrió 25 años después del terremoto de Lisboa. Presten atención a las fechas que estoy diciendo. 1755 y 25 años después, un evento que ocurrió en el norte de Estados Unidos, en la costa este, que fue visto por un grupo de cristianos que les llamó la atención que el sol se puso negro y la luna esa misma noche se tiñó como sangre. Y luego en 1833, o sea, 53 años después del día oscuro, se van dando cuenta que hay una gran cantidad de años entre una cosa y la otra, ocurrió la lluvia de estrellas. Así termina el versículo 13. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como una higuera deja de caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el versículo 14 dice, el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. ¿Cuándo ocurrió eso? No ha ocurrido. No ha ocurrido. O sea que tenemos 3 eventos que ocurrieron en menos de 100 años, o 100 años si quieren, desde 1755 hasta 1833, menos de 100 años, y en los siguientes 180 años no ocurrió nada. Un lapso de 180 o 190 años entre la caída de las estrellas y el versículo 14 que dice el cielo se replegó como un pergamino. ¿Es lógico eso? Que hayan ocurrido de los 4 eventos, 3 en un lapso de 80 años y el cuarto
hace más de 180 años que no ocurre. ¿Y esos eventos ocurrieron en un lugar específico cerca de los Estados Hemisferio Unidos? norte, sí. No fue algo mundial. No fue algo mundial. Mucha gente no se enteró. La gente en China no se enteró de que había ocurrido un terremoto en Lisboa. Solamente en el área donde había estudiosos de la Biblia. Pero ¿y qué pasó con el versículo 14? Desde 1833 hasta ahora han pasado más de 180 años. ¿Por qué no se cumplió? ¿Por qué toda esta demora? El comentario bíblico adventista dice: la terminología usada aquí en los versículos 12 y 14 trae a la mente los pasajes sobre el día de Jehová que estaban referidos en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 13, Ezequiel 32, Amós 8. Gran terremoto, sol, luna, estrellas. Se describen acontecimientos similares en Mateo capítulo 29. Los estudiosos de la Biblia han asociado estos presagios del tiempo del fin con acontecimientos concretos de los siglos XVIII y XIX. Gran terremoto de Lisboa, 1755, lo que acabo de decir, ¿no? Y luego dice, aquí el versículo 14 muestra que catástrofes y anomalías aún más asombrosas tendrán lugar poco antes del fin. Ahora, las trompetas son catástrofes. Y las trompetas aparecen en el capítulo 8 de Apocalipsis, dentro de un contexto distinto del contexto de los sellos, pero dentro del mismo contexto del capítulo 4 que nos habla del día de la expiación, del santuario y de las fiestas de Jehová. Tradicionalmente la Iglesia Adventista, porque estamos hablando de las interpretaciones anteriores a 1844, ubicaban los cumplimientos de las 7 trompetas en eventos ocurridos en la Edad Media, más o menos desde el año 400 hasta 1840 con la caída del Imperio Otomano. Cuando analizamos en profundidad esa interpretación con respecto a lo que dicen los versículos bíblicos, encontramos que hay cosas que no concuerdan, que son un poco forzadas las interpretaciones. Por ejemplo, cuando dice que capítulo 8, versículo 7, que cae granizo sobre la tierra, la tercera parte de la tierra es afectada. Dice que el comentario bíblico puede representar los juicios de Dios que cayeron sobre Jerusalén en el primer siglo. ¿Por qué? ¿Por qué el granizo puede representar los juicios de Dios sobre Jerusalén? ¿Por qué sobre Jerusalén? Si acá dice la tercera parte de la tierra. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar las trompetas en profundidad, vemos que hay una similitud muy grande con Levíticos capítulo 23 y Levítico capítulo 25. Y ahora vamos a ir a descubrir algo que yo no he escuchado en ninguno de los exégetas sobre las trompetas. Las trompetas son el preanuncio o el anuncio de que llega el día del juicio. Eso lo entendieron nuestros pioneros. Por eso identificaron que las trompetas sonaban antes del día del juicio que ellos ubicaban en octubre de 1844. Resulta ser que en Levítico capítulo 23 dice así: habló Jehová, versículo 33, habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días del mes séptimo celebraréis 7 días de fiesta. Este es el de los tabernáculos. No, es el versículo 26. A los 10 días del séptimo mes será el día de la expiación. Tendréis santa convocación. Afligiréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. A los 10 días del séptimo mes será el día de la expiación.
Pero el versículo 24 dice, el primer día del séptimo mes tendréis día de descanso, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación, para preparar a la gente para lo que iba a ocurrir 10 días después. O sea, las trompetas sonaban 10 días antes del día de la expiación. Eso podríamos aceptar que corresponde a la interpretación de los pioneros adventistas, que las trompetas sonaron un periodo relativamente largo antes del día del juicio. Pero fíjense lo siguiente, en el capítulo 25 se nos habla de otro tipo de celebración, el año del jubileo. El año del jubileo también tiene que ver con el día de la expiación, solo que se realizaba cada 50 años. Después de 49 años de hacer sonar las trompetas 10 días antes, en el año del jubileo, fíjense cuándo suenan las trompetas. Dice así, capítulo 25 de Levítico, versículo 9. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el séptimo mes, el día 10 del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. ¿Logran ver ustedes una diferencia aquí entre el momento que sonaban las trompetas durante los 49 años anteriores y el momento que suenan las trompetas en el año 50? Durante 49 años sonaban 10 días antes, pero cuando llega el año 50 las trompetas no suenan 10 días antes, suenan el mismo día de la expiación. Así que tenemos 2 toques de trompetas para un mismo evento, el día de la expiación. Pero durante 49 años las trompetas suenan 10 días antes. El día de la expiación, del día del jubileo, en el año 50, las trompetas suenan ese mismo día, a la mañana de ese día, antes del sacrificio de la tarde y que se proceda al momento de la expiación. Entonces tenemos un cumplimiento doble del sonido de las trompetas que podemos aplicar perfectamente a la interpretación tradicional de la Iglesia Adventista de que las trompetas sonaron durante un periodo largo de 49 años simbólicos, desde la Edad Media hasta 1840 más o menos, y también tenemos una interpretación literal de que las trompetas van a sonar cuando estamos muy cerca, a pocas horas del día de la expiación. Las trompetas sonaban a la mañana y el día de la expiación a ver si era te la entiendo. tarde. Nosotros tenemos el juicio de los muertos y el juicio de los vivos. Sí. El juicio de los muertos se entiende a través del estudio de la profecía de los 2300 días que comenzó en 1844. Sí, correcto. Previo a ese día de la expiación, donde comienza el juicio, sonaron las advertencias. Debían sonar advertencias. Claro, simbolizado por los 49 años en los cuales sonaban las trompetas 10 días antes del día de la expiación. Y ahí es donde se vieron eventos como el terremoto de Lisboa, la caída de estrellas, y un el montón sol se pone negro y de cosas otras así, cosas. ¿no? Ahora, en el juicio de los vivos, cuando se está por abrir el juicio de los vivos y ser examinada la última generación, Dios en ese mismo día hace sonar las trompetas. El mismo día. Y el juicio de los vivos vendría a estar figurado por el jubileo. El jubileo. Cuando Dios analiza más específicamente la humanidad y se concreta lo prometido, ¿no? Claro. Bien. Es muy claro. O sea, cuando lo vemos así nos damos cuenta de que hay 2 toques de trompetas distintos. 10 días durante 49 años, al mismo día el año del jubileo. ¿Por qué? Bueno, tiene una explicación lógica todo esto. Cada año, durante 49 años, en el momento de la expiación, cuando salía el sumo sacerdote, no había ninguna manifestación de que los pecados habían sido perdonados, solamente que el sacerdote salió del lugar santísimo. Pero no había lluvia, ni salía el sol, ni había terremotos, ni nada por el estilo. O sea, había que creer por fe de que habían sido perdonados mis pecados. Pero en el año 50 había algo concreto. En el año 50 las deudas se perdonaban efectivamente, los esclavos eran liberados, los terrenos eran devueltos a sus dueños. Entonces, ¿para qué voy a hacer sonar las trompetas 10 días antes
si todo el mundo estaba esperando el año del jubileo? Porque el año del jubileo no solamente se perdonaban mis pecados, se perdonaban mis deudas y lo veía eficazmente, me están devolviendo la libertad, me están devolviendo mi casa, me están devolviendo o sea, me están cancelando las deudas. Sí. Era Sí. literalmente yo veía lo que estaba sucediendo. Por eso está claro, y es un tema para investigar esto de las diferencias en los toques de trompeta en los días regulares y en el año del jubileo. Sí. Y eso es algo como lo pueden seguir ampliando quienes nos están viendo. Lo que nos lleva a esto es que las 7 trompetas finales, o sea, las que suenan representadas por el año del jubileo, son literales. Así como en el jubileo era literal el perdón porque se veía, también el sonido de las trompetas va a ser literal con eventos que todo el mundo va a ver. Porque hoy en día todo el mundo puede ver todo lo que pasa. Ayer o antes de ayer hubo un terremoto de 7.1 en California. Y hubo un desastre climático, creo, en Mexicali, en México, Jalisco. Se inundó, llovió 1 metro de agua, 4 pies de agua. O sea, eso es literal, eso se ve en todo el mundo al mismo tiempo. Están ocurriendo grandes cosas que están afectando y cuando leamos cada una de las trompetas... Sí, pero no quiero querés ir tan rápido. Gabriela, ¿vos tenés algo que agregar respecto a esto? 2 cosas o 2 citas tal vez con respecto al librito. Sí. Confirmando las palabras de aquí del compañero y amigo Daniel, manuscritos del tomo 20, la página 197. Le preguntamos a Juan qué es lo que vio y oyó en la visión de Patmos, y él nos responde: vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono un libro escrito, un rollo escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerza, con potente voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pudiese abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Allí en la mano derecha del que estaba sentado en el trono estaba el libro, el rollo de la historia de toda la humanidad. ¿Qué había en el libro? Dice, la historia de toda la humanidad, las providencias de Dios en la historia profética de las naciones, de los reinos y también de la iglesia. Este rollo contenía las proclamaciones divinas, la autoridad de Dios, sus mandamientos, sus leyes, el consejo del Eterno y la historia de todos los poderes que reinaron de las naciones. En lenguaje simbólico, este rollo contiene la vida de cada individuo y lo que falta por cumplirse. Eso fue escrito en un manuscrito y tengo otro. De Elena de White. Sí, manuscrito del tomo 20, página 197. Recordemos que este manuscrito... Elena de White, para aquellos amigos que nos están viendo, que no son parte de la Iglesia Adventista, es una profeta pionera dentro de la Iglesia Adventista, ¿no? Sí. Y recordemos que este tomo está en inglés, pero sí está publicado, lo pueden encontrar allí en las referencias que les di. Y la siguiente cita, sigo con el librito. Palabras de vida del Gran Maestro, página 235. Voy a tener que leer un poquito el contexto para que entiendan. Lo estoy buscando. Es en el contexto de juicio, Jesús ante Pilato. Bien, mientras lo va buscando, yo también quiero dar algunas referencias de lo que entiendo personalmente sobre esta escena donde Dios tiene un libro en la mano y se pregunta quién es digno de tomar ese libro. Si ustedes leen en Apocalipsis capítulo 4, comienza diciendo: después de esto, ¿después de qué? Había estado viendo las visiones sobre las 7 iglesias. Después de esto,
vi que había una puerta abierta en el cielo. Nos tenemos que preguntar, ¿la puerta de qué apartamento del santuario está abierta? ¿La del lugar santo o la del lugar santísimo? Tenemos que responder esa pregunta. La primera voz que oí era como una trompeta que hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Otra vez surge la pregunta, ¿después de qué? ¿Después de cuáles? ¿Después de las que estaban sucediendo en el presente de Juan o de las que acababa de terminar de comunicarles, que eran las 7 iglesias que terminan en la Odisea? Dice, al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda. Conocemos perfectamente que esto se está describiendo, que aquí se está describiendo el trono de Dios. Y dice, y alrededor del trono había 24 tronos. Y en los tronos vi sentado a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y surge la pregunta, ¿quiénes son y qué están haciendo principalmente estos 24 ancianos que están sobre 24 tronos? Si podemos responder esta pregunta, vamos a poder conocer el presente de la visión. ¿En qué momento es trasladado Juan a ver una visión de ese momento? Nosotros conocemos que el libro de Apocalipsis es la revelación de otro libro que se encuentra en la Biblia, que es el libro de Daniel. Si ustedes buscan en Daniel capítulo 7, van a encontrar en el versículo 9 una afirmación también en relación a tronos. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos. No fue puesto un trono. Fueron puestos unos tronos, 2 o más. Y se sentó un anciano de días. Lo mismo que está ocurriendo en Apocalipsis 4. Su vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía delante de él, miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, de acuerdo a Daniel 7, que como decíamos es el origen o el principio de la profecía, cuando se ponen los tronos, es cuando está comenzando el juicio. Y en Apocalipsis nosotros encontramos que ya están puestos los tronos, están sentados los 24 ancianos y están participando de ese juicio. Y por si queda alguna duda, me gustaría compartir el Salmo 82, donde dice, el versículo 1, Dios se levanta en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. Es el capítulo que Jesús cita cuando los judíos se escandalizaban porque se decía que era hijo de Dios. Y Jesús les dice, ¿no han leído en las Escrituras que ustedes son dioses? Y de hecho lo dice el versículo 7, el versículo 6 del Salmo 82. Y yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombre moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Estamos en un claro contexto de juicio y se nos anuncia proféticamente que Dios juzga en medio de dioses. Y Jesús nos aclara que nosotros somos esos dioses. Entonces Jesús está en medio de 24 tronos con dioses con minúsculas sentados, juzgando la humanidad. Si nosotros como adventistas entendemos que en Daniel 7:9 es el cumplimiento de la profecía de los 2300 días que anuncia el juicio de 1844 en adelante, Apocalipsis 4, cuando ya nos encontramos en el contexto de juicio porque están sentados y están ejecutando sus tareas, evidentemente es una fecha posterior a 1844. Entonces, si Apocalipsis es revelado a través de ese rollo que contiene las verdades sobre la humanidad, sobre toda la historia de la humanidad, pero precisamente sobre
lo que falta por develarse, desde los sellos hasta las trompetas y las copas, son eventos que deberían suceder en su cumplimiento más certero, más total, en mi forma de ver las cosas, en mi estudio, desde esa fecha en adelante. Desde que Jesús, el Cordero de Dios, recibe ese libro y empieza a desatar sus sellos y empiezan a producirse acontecimientos. Entonces, esto es algo como para que aquellos que son estudiosos de la Biblia puedan analizar. A ver, la pregunta es, traten de responder esta pregunta. ¿Qué están haciendo los 24 ancianos en el cielo? Esa sería la pregunta. Pero material para casa, ¿no? Historia para resolver en casa. ¿Encontraste la cita, Gabriela? Sí, encontré la cita y también quería hacer un aporte de lo que estabas diciendo. La cita es en el contexto de juicio, que Jesús estaba sufriendo, podríamos decir, y están gritando, crucifícale, no tenemos más rey sino a César. Y cuando Pilato levantó las manos diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, los sacerdotes se unieron con la turba ignorante en una exclamación apasionada, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así hicieron la elección los dirigentes judíos. Su decisión fue registrada en el libro de Juan, que vio en la mano de aquel que se sienta en el trono, el libro que ningún hombre podía abrir. Con todo su carácter vindicativo aparecerá esta decisión delante de ellos el día en que este libro sea abierto por el león de la tribu de Judá. O sea que es un libro que va llevando un registro de absolutamente todas las cosas. Y con respecto a la escena de juicio que vos estabas describiendo, el libro de Juan, el capítulo 5, palabras de Jesús, en el verso 20, dice así: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Y continúa diciendo el versículo 24, hablando de Jesús, de la autoridad que el Padre le ha dado, perdón, el verso 21 en adelante. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y va a volver a repetir la misma autoridad que el Padre le dio, desde el versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. O sea, tiene la misma autoridad y es Dios, el Señor Jesús. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. O sea, es el Hijo de una raza, pero la expresión de él significa que es un ser divino, que es un representante de la raza humana, pero con origen divino a la vez. Bien, tengo algunas citas que me gustaría poder compartir antes de avanzar a la siguiente pregunta. Dice: se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra. Y fíjense esta siguiente: no entendemos la palabra como deberíamos. El libro de Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Cuando comprendamos lo que significa, esto quiere decir de que nuestra comprensión es muy limitada. Esta otra, las verdades de este libro se dirigen a los que viven en estos últimos días. Nos acercamos al tiempo en que las profecías del libro del Apocalipsis han de cumplirse. Y hay algunas más que iremos compartiendo a lo largo del programa. Pero, Daniel, en este contexto, ¿cuál es el momento en que empiezan a sonar las trompetas? ¿Y qué sucede cuando ellas suenan?
Bueno, para complementar lo que acabas de decir, tengo una cita de Elena de White de 1890, o sea, más de 40 años después de 1844, del chasco de 1844, más de 45 años después de la interpretación de que las trompetas estaban en el pasado. Esta cita dice así: solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Como el sonido de las trompetas son advertencias, nosotros tenemos que entender que las advertencias de Dios son para que el mundo se prepare para el día del juicio. Entonces las trompetas tienen que sonar antes del día del juicio. ¿Te puedo hacer alguna acotación? Esa cita que leíste de Elena respecto a las trompetas es prácticamente la única cita en que ella habla del tema. Sí. Sí. Ubicándola en el futuro. Ubicándola en el futuro, sí. 1890. O sea, no tiene nada que ver con la interpretación de que hubo un cumplimiento anterior. Acá dice, ocurrirá en el futuro, sonará una trompeta tras otra, y luego una copa tras otra de la ira de Dios será derramada. Las trompetas están en forma consecutiva con las copas de la ira. Trompeta suena advertencia, copa de la ira es castigo. Es muy sencillo, esto es algo que todos los padres sabemos. No castigamos a nuestros hijos sin haberles advertido antes. No hagas esto, no pongas los dedos ahí o no hagas alguna otra cosa. Si la haces, viene el castigo. Y Dios, que es nuestro Padre Celestial, actúa de la misma manera. Nos dice, miren que está llegando el día del juicio final. Prepárense. Por eso, cuando leemos las 7 trompetas, entendiéndolas literalmente, vemos que cada una de esas 7 trompetas tiene un efecto devastador, pero solamente sobre 1/3 de la población mundial o sobre 1/3 del planeta Tierra, no sobre el planeta Tierra. Cuando hacemos la comparación con las copas de la ira, vemos que las copas de la ira son destructivas para todo el planeta Tierra. Vamos a hacer una sola trompeta y una sola copa. Aquí te preparé un cuadro bien. comparativo. Bueno, ok. No sé si te sirve. Sí, por supuesto. Ahí lo tenemos. La primera trompeta dice que cae granizo y fuego mezclado con sangre sobre la tierra. Sobre la tierra. Se quema 1/3 parte de la tierra y la 1/3 parte de los árboles y toda la hierba verde. Ahora, ¿cuándo ocurrió eso literalmente? Nunca. No, nunca. Okay. No, nunca. Pero, hablando del cambio climático que todo el mundo habla hoy día, nosotros vemos que el escenario se está preparando para esto. Y lo comparamos con la primera copa de la ira. Derrama su copa sobre la tierra. La primera trompeta suena sobre la tierra. La primera copa es derramada sobre la tierra y viene una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tienen la marca de la bestia y que adoraron su imagen. Vemos que las copas se transforman en castigo para aquellos que ya recibieron la marca de la bestia. Y el lugar donde suena y donde es derramada la copa es el mismo lugar. Es el mismo lugar. Tierra. En todas es lo mismo. Fíjense la número 2. Algo como un gran monte ardiendo en fuego es precipitado en el mar. ¿Qué podría significar esto? 1/3 parte del mar se convierte en sangre y muere la 1/3 parte de los seres del mar y es destruida la 1/3 parte de las naves. ¿Cuándo ocurrió esto? Es 1/3 del planeta que es sacudido. O sea, Dios va sacudiendo el planeta de a tercios en distintos lugares para que todo el mundo esté advertido. No como la interpretación anterior, que solamente un grupo de gente estaba advertida y la otra parte del planeta Tierra no estuvo advertida. Un comentario cortito en cuanto a las reglas de interpretación. Ellas dicen que al leer una porción de la Escritura debemos tratar de entenderla en su lenguaje obvio y literal. Sí. Si no la entendemos en ese contexto, debemos empezar a tratar de entenderla en un lenguaje simbólico. Si es algo que evidentemente
está escrito en símbolos porque no es congruente en un sentido literal, Claro. debemos tratar de buscar el significado simbólico. Pero acá lo entendemos perfectamente. Hoy lo entendemos perfectamente porque estamos viviendo en el contexto del sonido de esas trompetas, un desastre ecológico mundial. El Señor nos está diciendo, es como cuando Noé construía el arca. Todo el mundo veía que el arca estaba en construcción. Los golpes de los martillos y de los clavos en el arca le estaban advirtiendo al mundo de que algo serio iba a venir. El mundo se burló y le dijo a Noé, eres un viejo loco, nada de esto va a pasar porque nunca llovió. Ahora, algo Después se interesante. arrepintieron de eso. En las copas de la ira nosotros creemos que son literales. Sí, Y creemos que cuando se derrama la copa sobre el mar y este se convierte en sangre completo, sí. Muere como todo. de muerto y muere todo ser viviente del mar, Eso se va a cumplir nosotros creemos que literalmente. eso es una plaga como las que sufrió Egipto y que el agua se va a convertir en sangre, Pero cuando como de muerto. leemos Ahora, el cumplimiento. pero cuando leemos la trompeta y decimos, no, eso es simbólico. O sea, tenemos que aplicar el mismo estándar, no podemos tener un doble estándar en la interpretación. Porque tradicionalmente no las ubicábamos a las trompetas ni a las copas como la continuación una de la otra, sino que las trompetas eran sonidos de advertencia, pero no en relación con las copas. Pero nosotros vemos aquí en rojo que primera trompeta suena sobre la tierra, primera copa cae sobre la tierra, segunda trompeta suena sobre el mar, tercera copa se derrama sobre el mar. Tercera trompeta, del cielo cae una estrella ardiendo como una antorcha, cae sobre la tercera parte de los ríos, sobre las fuentes de las aguas. Y la copa dice que se derrama sobre ríos y fuentes de las aguas. Esto es obvio, o sea, es muy lógico. Y podemos entender que algo como un monte ardiendo en fuegos es precipitado en el mar, es un volcán. Un volcán, como un monte ardiendo en fuego, es un volcán que se precipita sobre el mar y causa un gran desastre. Yo quería hacer un comentario en Isaías, reafirmando las trompetas y los eventos catastróficos de índole natural, que están en el capítulo 10, el verso 16 en adelante dice: por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego, y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente, alma y cuerpo, y vendrá a ser como un abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán un número que un niño los pueda contar. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Afirmando lo que estaban diciendo. Es una advertencia, todavía hay misericordia, porque acá dice que Jehová está esperando que el ser humano se doblegue o se arrepienta de sus pecados. Acá dice, va a ser tan grande los eventos de índole natural que van a pasar, pero hay misericordia, porque acá dice que Jehová está esperando a aquellos que han sido heridos. Y fíjense si no tiene lógica esto, Daniel. Previo a que Dios derrame las copas de su ira, donde va a destruir de manera total, sin misericordia, suenan trompetas de aviso que ocurren grandes cataclismos, pero de manera limitada, claro. contenida, con mezcla de misericordia. Sí. Después las copas sin mezcla de misericordia. Quiero leerles lo que sobre Apocalipsis 8, 8 y 9 dice el comentario bíblico adventista. Dice: no literalmente un gran monte, sino que tal vez signifique el desplome de un cono volcánico en el mar. O sea que la interpretación que le estamos dando nosotros acá está avalada por un comentario adventista también. Así que las dos posibilidades, la interpretación simbólica anterior, porque también dice
ustedes podrán sacar la conclusión que quieran. Fíjense, dice, podría representar también la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V después de Cristo. Decidan ustedes. Que el gran monte ardiendo en fuego es precipitado en el mar y la tercera parte del mar se convierte en sangre, ¿qué significa? ¿Un cono volcánico que cae sobre el mar y ocasiona un gran desastre o la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V? ¿A qué les suena mejor? A mí me suena mejor lo del cono volcánico. Lo mismo pasa con del cielo cae una estrella ardiendo como una antorcha sobre una tercera parte de los ríos, sobre las fuentes de las aguas. Esa estrella, hoy sabemos que hay asteroides, estrellas que andan por el universo y que podrían llegar a chocar contra la Tierra y penetrar y caer sobre las fuentes de las aguas. No sé cuáles serían las fuentes de las aguas y de los ríos, ni dónde caerían, porque dice 1/3 de ellas. Yo no quiero ser muy exacto con esta interpretación, pero hay lugares en el planeta Tierra con grandes lagos. Elena de White dice que el país ese que tiene los grandes lagos va a ser sacudido de una manera especial con grandes eventos porque allí ha brillado la luz grandemente. ¿Ah? ¿O lo menciono? Lo de los grandes lagos. Dalo como una hipótesis, como en Estados Unidos, en el límite de Estados Unidos con Canadá, hay una zona que se llama de los Grandes Lagos y esos grandes lagos son realmente muy grandes y son las fuentes de las aguas en las cuales bebe la mitad de Estados Unidos. De esos lagos deriva el río Mississippi, el río Hudson, el San Lorenzo, que alimentan a todo el medio oeste de los Estados Unidos. Podría llegar a caer un asteroide en esa zona y contaminar esas aguas, con lo cual 1/3 de los ríos y las fuentes de las aguas quedarían contaminadas. Igualmente hipótesis. hay un sueño que tuvo Elena de White y se encuentra en el Evangelismo, página 25 y 26, y también se repite un sueño similar en Joya de los Testimonios, la página 296, respecto a las grandes bolas de fuego que ella vio caer. Dice, en la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar, se me presentó una escena sumamente impresionante. Tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no era mi casa. Desde las ventanas veía una terrible conflagración. Grandes bolas de fuego caían sobre las casas y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas direcciones. Bueno, la diferencia es que no era sobre los grandes reservorios de agua, pero ella ve grandes bolas de fuego. Dice, era imposible apagar los incendios que se producían y en muchos lugares estaban Por eso está siendo... relacionado entonces con la primera trompeta. Sí, exacto. Donde dice granizo y fuego, mezclado con coincide sangre, son mejor. lanzados sobre la tierra. Coincide Y mejor se con la quema la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Encontré una noticia. Ustedes no sé si han escuchado hablar del famoso incendio de Chicago. Ahí en el público algunos dicen sí. Fue en el año 1871, el 8 de octubre, y duró 3 días. Una de las teorías más fuertes que se han apañado en este incendio es que fue la caída de un asteroide y que se produjo un incendio simultáneo en Chicago y en otros estados por la lluvia. Se considera que cayeron cuando entró a la atmósfera y se rompió el cometa Biela, se dividió en 3.000 meteoritos y produjo incendios que no pudieron detener. El incendio de Chicago se lo conoce como el incendio de Chicago porque fue, digamos, el más significativo, pero abarcó en una franja de más de 200 kilómetros diferentes pueblos y hasta otro estado. Y el incendio tuvo una pérdida, aquí lo anoté, de unos $200 millones en aquella época. 300 personas murieron y más de 17.000 estructuras fueron destruidas por un incendio que los bomberos no podían detener y que fue detenida a causa de una lluvia que al tercer día del incendio pudo hacer que
este incendio parara. Es un hecho histórico. Entonces, a ver... Se dan eventos literales. Daniel, si estoy entendiendo, si esto ocurriera literalmente, en la primera trompeta podría ser una lluvia de esquirlas de asteroide, podría decir, ¿no? La cola cometas. De un cometa que pasara cerca de la Tierra En lanzaría definitiva, eso. pedazos de estructura espacial que llegan a la Tierra con el suficiente tamaño como para producir incendios, o sea, caer hasta la Tierra, pero no hundirse y apagarse inmediatamente, sino incendiar. Claro, miremos el contexto en el cual buena parte del planeta se encuentra hoy día con las sequías. Hay una parte del planeta que se inunda, la otra parte del planeta se está secando. Australia, por ejemplo, tiene ese gran problema. Australia se está secando literalmente y otras partes se están inundando. Si cayera una lluvia de meteoritos en Australia, se incendiaría prácticamente todo el país, porque Australia está seco. Y hay partes de California que también están secas, que se están secando porque los niveles de las aguas están bajando y los cultivos. He visto videos y fotografías últimamente de grandes extensiones de tierra que antes eran florecientes, viñedos y cosas así que ahora están secos. ¿Tenemos alguna pregunta del público? A ver. Sí, bueno, aquí un amigo de Daniel Cúcaro, Adrián Lagos, nos manda una pregunta. Dice, todo esto, todas esas señales del cielo, la tierra y todo lo demás va a suceder antes que termine el fin del tiempo de gracia. Y otro amigo dice, cuando suenen las trompetas, sus acontecimientos serán cronológicos antes de la segunda venida de Jesús. Sí. Antes del fin del tiempo de gracia, porque las trompetas, en el contexto de las fiestas solemnes y del jubileo y del día de la expiación, suenan como advertencia. La trompeta literalmente quiere decir, prepárense, la hora de su juicio está llegando. Y fijémonos y que estos sonidos de trompeta en la séptima trompeta llega la ira de Dios. Claro. Y además que eso desata, termina que el eso tiempo de desata gracia. las copas de la ira. Termina el tiempo de gracia. En la séptima trompeta termina el tiempo de gracia. No, y además vemos que está diciendo sobre la tercera parte de la tierra, que cuando caen estas trompetas, digamos el sonido de las trompetas, que en realidad eran los sofar, que hacían sonar para el día de la expiación, estamos viendo misericordia, estamos viendo un llamado a volver, a arrepentirse. Y fíjense el orden, primero sobre la tierra. No hay seres vivientes de carne y hueso, los que sufren esta trompeta, el primer llamado de advertencia. Y luego va increciendo. Cada trompeta va increciendo. Sobre el mar, sobre las aguas. Aquí ya le afecta a los seres vivientes de la tierra, pero no es sobre ellos. Sobre el sol y la luna. Y recién a partir de la quinta es donde empiezan a caer y a afectar a las personas. Y dice en la sexta que una tercera parte de los hombres muere. Para llegar a la tercera parte de la humanidad, primero la advertencia cayó sobre la tierra, todo el resto. sobre el agua, sobre los animales, sobre distintas Ahora, cosas. ¿cuál es el objetivo de estos castigos? ¿Es que Dios está enojado y quiere destruir la tierra? No los veamos como castigos necesariamente, sino como sacudones. Sacudones para despertar, porque la intención de Dios es despertar. La intención de las trompetas que sonaban 10 días antes del día del perdón era para despertar los que habían pasado 350 días en otras cosas, y entonces 10 días antes le decían, bueno, ahora tenés que prepararte. Estos son advertencias de preparación. Mucha gente va a ser despertada por las primeras trompetas para buscar a Dios en medio de la crisis. ¿Para qué usa Dios las crisis? ¿Solamente porque se deleita viendo a la gente pasar por crisis y sufrimientos? No, ese no es el objetivo de Dios. Dios quiere la salvación de las personas. No quiere usar las crisis, pero nosotros somos tan obtusos y tan poco espirituales que el Señor tiene que sacudirnos para que entendamos. Es como las personas que están dormidas y necesitan un sacudimiento. Entonces, el problema es que el mundo está como en los días de Noé, listo para ser destruido por completo. Sí. Y antes de ser destruido, se dan estos fuertísimos sacudones.
comenzando desde la tierra hasta llegar hasta los hombres. Y es algo parecido a lo que ocurrió en Egipto. Cuando Dios quería sacar a su pueblo de allí, lo último que hizo fue matar a los primogénitos. Pero antes dio plagas que cayeron en la tierra, en los animales, en un montón de otras cosas. Se convirtió el agua en sangre, por ejemplo, también. En el caso de Noé, la advertencia que recibió la humanidad antes del cierre de la puerta del arca fue ver a todos los animales venir desde distintos lugares de la tierra sin que nadie los condujera y entrar de dos en dos y introducirse en el arca, y nadie los tocó. Eran conducidos por un poder sobrenatural, y esa era la advertencia para decirle a la gente: esto va en serio, fíjense que esto no es un juego. Nadie se convenció. Lo mismo va a pasar ahora en este momento. Bueno, todas en realidad, estas trompetas. A mí me gustaría que podamos ir avanzando un poquito para tocarlas todas. Sí, pero tal vez un aporte a lo que están comentando. Mensajes selectos, página 16, el tomo 2, dice: en la hora 11 habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad. Estas conversiones a la verdad se realizarán con una rapidez que sorprenderá a la iglesia, y únicamente el nombre de Dios será glorificado. ¿En qué momento, en qué hora dice que miles se encontrarán y reconocerán la verdad? En la hora 11. En el último momento, otra dice: viene el día cuando habrá tantas personas convertidas en un día como lo hubo en el día de Pentecostés, después que recibieron el Espíritu Santo. Evento de los últimos días, la página 502. Mirad, hay algo que ocurrió aquí en la Red Advenir ayer a la noche. Un hermano que vino desde Ecuador, él es colombiano, Héctor, que está trabajando la tierra con un método fabuloso. Yo he visto su huerta y realmente hace crecer las verduras en la mitad del tiempo de lo que los horticultores consideran normal. Y él lo hace de forma crecer. orgánica, hay que aclararlo. Es maravilloso y les recomiendo que vean esos videos. Y él nos contaba que necesitaban un cierto compuesto para el abono, fueron a buscarlo a un lugar, y cuando le estaban donando esa parte, uno de los dueños, el hijo del dueño, le dijo: mire, ¿podemos asociarnos con usted para que nos enseñe a cultivar la tierra con ese método que me está comentando? Porque yo voy a dejar de criar ganado y voy a ponerme a producir verduras, frutas y demás alimentos, porque intuyo que se viene una gran crisis sobre el planeta. Y esta persona no tiene nada de religioso, el dueño de este campo a donde fueron a buscar ese componente para el abono. Son personas ricas que tienen buenos negocios y que vieron en este siervo de Dios, el hermano Héctor, la sabiduría para el emprendimiento, que su intuición les estaba diciendo que algo grande viene y que necesita estar preparado para eso. Él quería producir alimentos para miles de personas. El hermano Héctor le dijo: yo no hago negocio con esto. Este es el conocimiento que Dios nos ha dado. Se lo regalo. Haga usted lo que quiera. Bueno, aquí dos amigos, Carmela y Octavio, nos mandaron una pregunta que dice: hemos leído que habrá guerras, hambruna y pestes. ¿Dentro de qué trompeta o copa sucederá esto? La sexta trompeta nos habla de que Dios le ordena desatar a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, los cuales están preparados para la hora, día, mes y año para matar a 1/3 de la parte de los hombres. Eso forma parte de una guerra, pero es una guerra previa a la finalización del tiempo de gracia. Después hay otra guerra más, que la conocemos como el Armagedón, es paralela a la sexta trompeta, es la sexta copa, derrama su copa sobre el río Éufrates, vemos la similitud. El agua del río se secó, de la boca del dragón, de la bestia, del falso profeta, salen 3 espíritus de demonios semejantes a ranas que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos para la batalla del Armagedón. Esa es la batalla final, pero va a haber guerra antes, durante el sonido de la sexta trompeta. Que la batalla del Armagedón no es contra
otro reino, sino contra el reino que viene en las nubes. En el momento de las La batalla copas, contra Dios. en el momento de las copas está reinando el anticristo sobre el planeta Tierra. Bien. Bueno, entonces, por favor, si podemos terminar más o menos de esbozar el Bueno, entendimiento que tenemos sobre... Nos está quedando la quinta trompeta, una trompeta un poco complicada. Su interpretación, incluso acá también avala lo que vamos a decir. Son 3 ayes, las últimas 3 trompetas son 3 ayes. El primer ay es que se le da la llave del pozo del abismo a una estrella que había caído del cielo a la tierra. Lucifer es la estrella que cayó del cielo a la tierra y que se le da la autorización para abrir el pozo del abismo. En el abismo es el lugar donde fueron enviados los demonios después que fueron echados del cielo. Los demonios están en el abismo y no pueden interactuar con los seres humanos directamente a menos que el ser humano voluntariamente se ponga a disposición de los demonios. Si no, ellos tienen que respetar las leyes del juego que Dios les ha impuesto. No pueden obligar a las personas a entrar en su terreno si las personas no quieren. Pero en este caso, hago un pequeño aporte, porque sabemos que hay ángeles caídos ahora en este momento que también están interviniendo. O sea, que no todos están en el abismo. La palabra de Dios dice claramente, tenemos el suceso de Gadara, cuando los endemoniados le pedían que por favor no los enviara al abismo, sino que los dejara entrar a un grupo de cerdos. Jesús se lo permitió porque tuvo un acto de misericordia, pero en realidad el que se porta de forma indebida, dice la palabra, entra al pozo del abismo. O sea, aquellos ángeles que no respetaron las reglas que Dios les ha puesto o que pasaron el límite. Podríamos decir, los demonios más terribles están en ese abismo, los que se han portado de forma indebida, dice la palabra de Dios. Y tenemos el resto que están respetando los márgenes que Dios ha puesto y por eso pueden estar. Pero cuando ese foso se abra, van a salir los más implacables, que no respetaron las reglas que Dios ha puesto en este gran conflicto. El comentario que tengo acá con respecto al capítulo 9, versículo 1, dice, pozo del abismo, donde están confinados los demonios. Estoy leyendo un comentario adventista, bíblico adventista, para que vean que no estamos haciendo elucubraciones que no tienen nada que ver, sino que lo que nos está mostrando ahí es simplemente lo que las películas de Hollywood nos vienen diciendo desde hace mucho tiempo, que habrá una invasión extraterrestre, pero en realidad es intraterrestre porque viene desde el pozo del abismo. Que viene desde el pozo del abismo. ¿Estamos preparados para eso? Va a ser una sacudida muy grande, pero Hollywood viene diciéndonos reiteradamente que eso va a pasar. Hollywood es la Biblia de Satanás. Es lo que Satanás utiliza para llevar el conocimiento de sus planes a todas las personas que se ponen en contacto con él. Así que me parece muy bien que este pastor vaya a estar en Trinidad y Tobago, Scott, puede estar en Trinidad y Tobago para mostrar y descubrir lo que Hollywood ha estado ocultando o mostrando deliberadamente que son los planes de Satanás. Satanás está preparando la mente del ser humano para aceptar esta invasión, pero esta invasión va a ser catastrófica para cierto grupo de personas. Los que no tienen el sello de Dios serán atormentados por estos demonios disfrazados, y acá dice de qué manera van a estar disfrazados. El aspecto va a ser como de langostas, semejantes a caballos preparados para la guerra. Las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas,
tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Ustedes pónganse en el lugar de Juan. Juan está describiendo algo que él no entiende, con el lenguaje del siglo I. Esto es lo que él puede decir. Tal vez si nosotros tuviéramos que describir esto, diríamos, y aparecen unos monstruos semejantes a los de la película, no sé, qué sé yo, alguna película de Hollywood que hable de extraterrestres, porque ya tenemos visto eso. Y Satanás utiliza la Biblia para dar su mensaje, o sea, utiliza pasajes de la Biblia y los aplica en los mensajes de Hollywood para engañar a aquellos que nunca han leído la Biblia. Por eso es que yo recomiendo lean la Biblia y no vean las películas de Hollywood, pero tenemos que estar enterados. Agradezco a Dios que ponga a hombres como el pastor Scott o el hermano Scott que pueda advertirnos sobre estos engaños que van a ser muy, muy difíciles, muy duros de sobrellevar. Joel, Pero el que tenga el sello de Dios está protegido. El Exacto. sello de Dios lo protege. No, yo quería hacer el aporte porque Joel capítulo 2 también habla de este pueblo, o de esta plaga, podríamos decir. Comienza diciendo, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tocar trompeta. Sí, tocad trompeta en Sión. Y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Voy a saltar algunos versículos. El libro de Joel, absolutamente todo es un libro poderoso. Escatológico. Sí. Hablando de este pueblo, ¿no? Dice, su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo corren, como estruendo de carros saltan sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temblarán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán al muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Y va a seguir la descripción. Es interesante que el capítulo 9, versículo 11, cuando termina la quinta trompeta, dice que tienen como rey al ángel del abismo. Entonces, si cuyo nosotros nombre en hebreo es Abadón, queremos y en decir griego que Apolión. todo esto ya está cumplido y que no va a haber ningún tipo de cumplimiento final, donde dice que, que se le da a una estrella que había caído del cielo, que entendemos que es el diablo, la llave del pozo del abismo, tenemos que decir que la estrella que cayó del cielo es otra persona, que el abismo es un pozo no sé dónde, que el sello de Dios que nombra ahí, dice que hiere a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Ya fue puesto hace Que el sello de 1000 Dios años. no es el sello de Dios que se encuentra en el capítulo anterior, en el capítulo 7, sino es un sello que Dios siempre sella a las personas. O sea, tenemos que empezar a relativizar todo de una manera que entendemos lo que queremos. Es más, en definitiva. el comentario bíblico dice así: ángel del abismo, probablemente Satanás, cuyas acciones y las de sus ángeles están sometidas a restricciones y control por parte de Dios. Yo quiero leer algunas citas para que ustedes vayan entrando en contexto de cómo Elena, que no habla de esto de manera directa, no hay citas sobre las trompetas, aparte de la que leíste, ni sobre los sellos, ni sobre los caballos y todo eso que aparecen ahí en la quinta y la sexta trompeta. Ella prácticamente no comenta ni en español ni en inglés, he encontrado yo. Pero fíjense esta cita: gemas inapreciables han de hallarse en la palabra de Dios. Todas las citas que estoy presentando hoy están solamente en un capítulo de Testimonios para los Ministros, que es el capítulo 3, que es cómo debemos entender las Escrituras. Solamente en un capítulo. Y ella ha hablado bastante más. Dice, gemas inapreciables han de hallarse en la palabra de Dios. Los que investigan esa palabra deben mantener su mente clara. Nunca deben complacer el apetito pervertido al comer o beber. Si lo hacen, el cerebro estará confundido,
serán incapaces de soportar el esfuerzo que exige cavar profundamente para encontrar el significado de aquellas cosas que se relacionan con las escenas finales de la historia de esta tierra. Y dice a continuación el párrafo siguiente: cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, quiere decir de que no lo estamos entendiendo cabalmente. Todo lo que entendemos puede ser mejor entendido. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que se les grabará en la mente y el corazón el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. Quiere decirte que cuando comprendas mejor el Apocalipsis vas a poder desarrollar la perfección de carácter de la que hemos hablado tantas veces en este programa. Una cita más. La cita anterior dice que el apetito pervertido al comer o el beber nos impiden entender la profundidad de las cosas de Dios. Así que es una recomendación para introducir nuestra vida de lleno en la reforma pro salud alimentaria. Porque si queremos entender las cosas de Dios, tenemos que hacerlo alimentándonos de la forma que Dios nos lo ha dado. Cualquier otro tipo de alimento embota nuestro cerebro y las cosas de Dios nos parecen confusas, ininteligibles y preferimos pasar el tiempo mirando televisión. Daniel, podemos hablar 5 idiomas. Sí. Conocer la historia de todos los pueblos de la antigüedad. Y conocer la mitología y un montón de cosas más. Filosofía y todo lo que queramos. Pero si no cumplimos este requisito, el Espíritu Santo no puede revelarnos las cosas profundas del Apocalipsis. Entonces eso tanto para nosotros como para cuando nosotros escuchamos a alguien, analicemos sus frutos. ¿Puede el Espíritu Santo estar revelando las cosas más profundas del libro de Apocalipsis a una persona que no está cumpliendo adecuadamente la reforma pro salud? ¿Puede ser materia de autoridad insoslayable? Vamos a leer alguna cita más. Nos hallamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Muchas profecías están por cumplirse en rápida sucesión. Como decía la cita anterior, una trompeta sonará tras la otra, ¿no? Y una copa caerá sobre. Muchas profecías están por cumplirse en rápida sucesión. Todo elemento de poder está por ser puesto en acción. La historia pasada se repetirá. Viejos conflictos resurgirán en una nueva vida y el peligro asediará a los hijos de Dios por doquiera. Estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia se repetirá. Nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas, debiéramos saber hoy mucho más de lo que sabemos. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Es fuerte, porque no estamos cumpliendo con el deber del momento histórico que nos toca vivir. No lo entendemos, pensamos o en realidad queremos que el Señor se demore un poquito más para que podamos terminar nuestros planes sin entender que lo que verdaderamente nos habrá de salvar es que nuestros planes sean los planes de Dios en nuestra vida. Comprender las profecías no nos va a salvar, pero comprender las profecías nos va a ayudar a prepararnos para estar listos cuando llegue el momento. Si no comprendemos las profecías, las trompetas van a sonar inútilmente. Siempre vamos a decir todavía no es el tiempo, todavía no es el tiempo, como aquellos que en los días de Noé no subieron al arca porque no estaban convencidos de que Noé tuviera razón, que Noé fuera un profeta de Dios. Y había personas relativamente buenos cristianos, pero que no estaban convencidos y por temor al que dirán y a las burlas de todos los otros, que eran mayoría, decidieron que Noé estaba loco. Y al decidir que Noé estaba loco, sellaron su propio destino. Se quedaron afuera, la puerta se cerró, nadie más la pudo abrir y ellos perecieron. Y el objetivo del Señor es que cada uno de nosotros se salve. Por eso nos da estas advertencias.
Por eso nos dice, dame, hijo mío, tu corazón. Quiero transformarlo, quiero hacerlo a mi imagen y semejanza, para que pueda ser una luz en el mundo, para que tú seas una trompeta viviente, como las trompetas de aquellos 300 hombres de Gedeón, que sonaron en la noche, iluminaron la noche con sus antorchas y ganaron la batalla. Es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que formemos parte de ese grupo elegido de valientes que no les importó ir a morir, porque sabían que iban a morir, eran solo 300 contra 135.000, pero tenían el valor de saber que el Señor estaba con ellos. Ninguno de ellos murió. Cumplieron con su deber. Están en la historia y nosotros los recordamos como los 300 valientes de Gedeón. En algún momento dirán los 144.000, por decirnos, no quiero decir que sea literal o simbólico. En el resto del universo tal vez lo digan. De la tierra, ¿no? Y de Jesús. Estamos llegando al final de este estudio. No hemos podido tocar a cabalidad todas las trompetas, pero queremos decirles para aquellos que quieran tener más detalle en cuál podría ser una aproximación al cumplimiento de estas trompetas, que el licenciado Daniel Cúcaro ha estado grabando aquí una serie. 12 temas grabamos. 12 temas. Y uno de ellos abarca 1 hora. Sí, sobre las Trata trompetas. específicamente sobre Sí. esto, sobre las 7 trompetas, así que muy pronto lo van a poder disfrutar aquí Les ruego que se tomen el tiempo de verlos. Muchos son de media hora, justamente para no cansar a la gente, pero tenemos información muy interesante acerca de evidencias que nos muestran no solamente que estamos viviendo en el final de los tiempos, sino también que la Biblia es veraz. Descubrimientos arqueológicos, descubrimientos paleontológicos que nos demuestran que la ciencia ha estado ocultando evidencias de los antediluvianos e incluso del descubrimiento del Arca de Noé y muchas otras cosas más que aumentan nuestra fe en la palabra de Dios. Los invitamos a buscarlos en internet, van a aparecer en unos días más, y a disfrutarlos y compartirlos con todos sus amigos y allegados. Gabriela, tu conclusión. Acá el licenciado ya la hizo. Ya dijo lo que tenía que decir. Tal vez ante estos eventos y cuando sigan estudiando trompetas, copas y los diferentes eventos que van a suceder, porque de hecho está anunciado, Apocalipsis está anunciando eventos que van a sacudir la tierra, primero en misericordia, un acto final de Dios de misericordia para traer al mundo al arrepentimiento, y te está llamando de forma individual, nos está llamando de forma individual. Pero no podemos pasar estos eventos sin una experiencia con Cristo. Si no tenemos una experiencia sólida con Cristo, no importa las cosas que vamos a ver, no nos van a convencer. Necesitamos una búsqueda con Cristo y vamos a estar firmes y sólidos. No vamos a doblegarnos si tenemos la persona de Cristo viviendo en nosotros a través del Espíritu Santo. Yo diría nuestra mayor necesidad. Así que ese sería mi mensaje para las personas que nos están acompañando gentilmente aquí y aquellas que nos están siguiendo. Que Dios les bendiga.